Pues gracias, Alberto. Esa es la información de última hora desde el Hospital Quirón. Hoy vamos a analizar con todo detalle las explicaciones que dio ayer el doctor Cabanela. Y tenemos nosotros aquí a nuestro propio doctor, a nuestro especialista, José González. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Preparado para ese análisis de datos? Perfecto. Pues empezamos. No una biopsia, 3. Y las 3 mostraban evidencia de exudado inflamatorio, lo cual aboga en favor de la reconstrucción en 2 tiempos. Traducción. Pues realmente quiere decir que efectivamente había un germen que por fortuna ha sido un germen benigno dentro de lo que es el mundo de las bacterias, que no ha sido un estafilococo de estos agresivos, que afortunadamente es bastante sensible a los antibióticos y que vamos a tener la suerte que con los antibióticos que se le van a dar va a ceder totalmente la infección. Habla de 3 biopsias. ¿Por qué 3? ¿Y dónde se han hecho? Porque no hemos visto al rey ingresar en ningún hospital hasta el momento de la operación. Yo creo que más que biopsias habrá querido decir cultivos o biopsias intraoperatorias. Es decir, dentro de una operación se cogen muestras, se analizan, in situ se realiza la biopsia para no perder tiempo. Y en todas ellas ha dado que el germen era no excesivamente patógeno. Le ha traicionado el inglés un poco al doctor Cabanela aquí en esta explicación, entonces. Más que biopsia, una pequeña punción para saber de qué germen estábamos hablando. Es que en el argot médico hablamos de biopsia intraoperatoria. Ah, muy bien. Otra explicación del doctor Cabanela sobre la infección, precisamente. Su Majestad tenía, como ustedes saben, una infección en el tejido periprotésico, alrededor de la prótesis. Esta infección habíamos obtenido 2 gérmenes, habían salido 2 gérmenes, Staphylococcus hominis. Y el segundo germen que salió era un Propionibacterium. La infección mostraba una enorme cantidad de células. Parecía indicado hacer la reconstrucción en 2 tiempos. Por un lado, confirma esas 2 operaciones, esas 2 intervenciones a las que se va a someter el rey. ¿Y cuál es el origen de esos gérmenes que han encontrado? ¿Los produce la prótesis? ¿Los produce la propia dolencia del rey? ¿Cómo han aparecido allí? Normalmente son gérmenes habituales del tejido humano, de la misma capa de la piel. Sí. No son gérmenes muy patógenos y, como hemos dicho antes, afortunadamente son sensibles a los tratamientos. ¿Por qué han entrado dentro del campo quirúrgico? Es muy difícil. Por muchas cábalas que hagamos, nunca sabremos exactamente cuál ha sido el origen de la infección. Él dice, no son enormemente violentos. Que no son especialmente agresivos, entiendo que quiere decir el doctor, lo que yo digo patógeno, violentos y agresivos, en el argot médico es la misma palabra. No. Otra vez la operación como argumento del doctor Cabanela. La extracción de la prótesis que él llevaba, que estaba enormemente bien fija, ha sido posible hacerlo causando mínimo trauma tanto en el tejido de la copa, de la parte alta de la pelvis, como en el fémur, lo cual significa que la prótesis que le hemos colocado estará muy estable. O sea, que el doctor Villamor había hecho un buen trabajo, esa prótesis estaba bien. Totalmente, sin duda alguna. Nos está diciendo el doctor Cabanela que la prótesis estaba perfectamente colocada, pero además nos está diciendo también que afortunadamente el hueso no está osteoporótico, que Su Majestad tiene un hueso bueno, fuerte, y que ha sido suficiente como para poder poner esta prótesis provisional con firmeza. Sobre los antibióticos, lo que dijo el doctor. Va a necesitar también 6 semanas de antibióticos. Todavía no sabemos qué tipo de antibiótico porque depende de la sensibilidad de estos gérmenes. Y estos antibióticos serán intravenosos. Entiendo, habíamos hablado desde el viernes de 2 tratamientos, uno tópico, otro intravenoso. Entiendo por lo que dice el doctor que no ha empezado el tratamiento con antibióticos intravenoso, pero justo ayer lo hablábamos, doctor, y usted me decía que cuando le quitaran la prótesis y le pusieran la nueva,
toda esa prótesis iba a ir recubierta de antibióticos. ¿Eso se ha producido? ¿Esos antibióticos ya están funcionando? Efectivamente, así es. Lo que pasa es que son antibióticos más genéricos que luchan contra todo tipo de gérmenes. Sin embargo, ahora mismo en el cultivo y antibiograma que van a hacer, vamos a ver cuáles son los gérmenes más sensibles a estas bacterias que hemos localizado, y en consecuencia la efectividad del antibiótico va a ser muy superior. Es decir, que ahora mismo estamos a la espera, y esto tardará aproximadamente 5 o 6 días, que el cultivo nos diga cuáles son los antibióticos más sensibles para esta infección. Cuando uno pasa una semana tomando antibióticos se queda hecho polvo. 6 semanas pueden producir alguna molestia añadida. Normalmente así es. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de una infección de hueso, de una osteomielitis, por ejemplo, estamos hablando de tomar antibióticos durante una muy larga temporada. En principio, si recordarás, hablábamos, o el doctor Cabanela nos decía que un mes con antibiótico. Aquí dijimos que un mes como mínimo con antibiótico vía intravenosa, sí. Pero luego con vía oral tendremos la combinación de 1 o 2 antibióticos por lo menos 4, 5 o incluso 6 meses. O sea que es de larguísimo recorrido el tratamiento. Total y absoluto, porque tenemos que eliminar cualquier resto, porque si no vuelve a producirse la reinfección. Pues clave el tratamiento con antibióticos en ese proceso de recuperación del que el doctor también habló. La rehabilitación de brazos y rehabilitación en las 2 extremidades inferiores también, pero no una rehabilitación agresiva. Por ejemplo, caminar en la piscina es algo que es fenomenal para este tipo de intervenciones, una vez que la herida está curada. El doctor Cabanela es de su escuela, ¿eh? Ayer nos decía que con levantarse, con andar un poquito, con hacer los mínimos gestos del día a día, esa es la recuperación para este tipo de operación. Es la lógica total y absoluta. Eso de empezar la rehabilitación 24 horas después de una intervención quirúrgica, bajo mi punto de vista, está contraindicada, porque va a tener más perjuicio que beneficio. Lo que hay que hacer ahora mismo es ir a favor de la naturaleza, no chinchar a la naturaleza. Hay una herida que está abierta, dejemos que la herida cicatrice y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Caminar tranquilamente, pero no hagamos nada que sea agresivo. Bicicleta, natación, sí, pero ¿cuándo? Cuando la herida esté, como mínimo, totalmente cerrada. Bueno, le decían ayer que es importantísimo los tiempos médicos con los tiempos políticos, ¿no? Con los tiempos del jefe de Estado, y que por eso preguntamos tanto por la recuperación, por los tiempos. Y si los cálculos del doctor Cabanela se cumplen, el rey podría estar con muletas al menos hasta enero de 2014. Es un largo calendario de recuperación y también de rehabilitación que incluirá ese nuevo paso por el quirófano. Los príncipes de Asturias han sido los primeros en visitar al rey. Don Felipe nos ha hecho balance de cómo ha pasado la noche. Lo más importante es que han visto a don Juan Carlos muy animado. Yo creo que la noticia es que no hay gran noticia, porque la información la tienen ustedes perfectamente, pero está claro que está muy bien. Ha pasado una noche, bueno, lo que es habitual después de una operación. No debe ser una noche cómoda del todo, pero sí ha pasado buena noche como paciente, y estaba muy animado y preguntando sobre todo y interesado por todo y con ganas de ponerse de pie en cuanto los médicos se lo permitan. Pero esta mañana, de momento, no se lo han permitido. Pues no sé exactamente, pero sí que está con ganas de hacerlo y supongo que seguirá las indicaciones de los médicos. La operación que anoche le practicaron en la cadera fue un éxito rotundo. Que ha sido todo afortunadamente bueno para Su Majestad, para nosotros, para el país. Consistió en retirarle la prótesis y colocar otra de manera provisional. Y según los médicos habrá que esperar al menos 8 semanas para ponerle la definitiva. Pero según el doctor tendrá un cierto grado de movilidad. Lo cual le permitirá tener un cierto grado de actividad. Esperamos que se tomen las cosas con calma. El cirujano dijo anoche que el rey podría levantarse hoy e incluso andar con muletas. Tiene humor para levantarse, se puede levantar mañana. De hecho, nos gustaría que se levantase mañana. Caminar probablemente con un andador o con 2 muletas. Tan pronto se sienta confortable haciéndolo,
Estos son los tiempos que ha marcado el doctor Cabanela. El rey tendrá que estar 6 semanas con antibióticos, lo que nos sitúa en la semana del 5 de noviembre. Después pasará 14 días sin antibióticos, es decir, hasta el 19 de noviembre. A partir de esa fecha, el rey se someterá a la segunda intervención, donde se le pondrá la prótesis definitiva. Tras 6 semanas de recuperación, podríamos volver a ver al rey totalmente recuperado en la primera semana de enero de 2014. Con este calendario se pierde al menos 2 fechas importantes, como presidir el desfile del 12 de octubre. Yo creo que eso es un contundente no. Eso significa que tendría que estar de pie, me imagino, en una posición más o menos firme durante un periodo de tiempo largo, me imagino. Al menos eso es lo que he visto en la tele. O sea que no, eso yo creo que no es admisible. Y tampoco podrá viajar, por lo que no podrá asistir a la cumbre iberoamericana en Panamá el 18 y 19 de octubre. A mí no me gustaría que se fuese a Talavera de la Reina, por ejemplo. Y digo Talavera de la Reina, como podía decir Vitigudino de abajo. Que se vaya a hacer una inauguración o una cosa así, pasándose 3 o 4 horas en el coche. No creo que sea lo mejor para su recuperación. Pero una vida en palacio con audiencias, yo no sé exactamente lo que hace un rey. Si se cumplen los plazos del doctor Cabanela, el primer acto oficial del rey podría ser el 6 de enero, el día de la Pascua Militar. Frases como esta última del doctor Cabanela, yo no sé muy bien lo que hace un rey, ¿no? O, bueno, he visto por la tele el desfile. Todo esto llamó muchísimo la atención en la intervención del doctor Cabanela. Por la libertad con la que hablaba del monarca, las palabras que utilizaba, la falta de protocolo con la que habitualmente hablamos tanto los periodistas como los doctores que estamos aquí del rey. ¿A usted le sorprendió? Efectivamente, así es. Lo que pasa es que nosotros estamos en España, estamos acostumbrados a este lenguaje y el doctor Cabanela, lógicamente, ha sido llamado de urgencia y no está acostumbrado a esto. ¿Vive más libre? No es que sea más libre, es que no está acostumbrado. Yo creo que el respeto que tiene ahora mismo es tanto superior al nuestro, pero son las normas, las formas. ¿Entre la comunidad médica Cabanela es español o es más americano? Más americano que español. Español de origen, pero americano en cuanto a trabajo. Está trabajando allí. Aquí no desarrolla ningún tipo de actividad laboral. ¿Y cómo ha sentado que venga un extranjero a operar al rey? Digamos que ha habido ciertos tintes de preocupación, porque hoy mismo me hacía la reflexión un paciente que me ha hecho que pensar. Me decía, doctor, 2 de las instituciones más importantes en España, como son el Real Madrid y la Casa Real, no han dejado muy bien a la marca España. Digo, ¿cómo así? Dice, sí, porque Varane se va a operar a Francia, Marcelo se va a operar a Bélgica, Xabi Alonso se va a operar a Francia, no con demasiados buenos resultados, y ahora al rey le operan 2 médicos que no trabajan en España. ¿Cómo? Me preguntaba a mí, ¿cómo ve usted, repercute esto en la medicina española? Y la verdad es que me ha dejado preocupado la reflexión del paciente. Bueno, pues con esta reflexión también nos quedamos nosotros. Doctor, muchísimas gracias por la información, el análisis y las explicaciones siempre muy comprensibles. Gracias de verdad. Gracias a vosotros. Enseguida volvemos con más cosas.